Buenas noches, la Santa Noche, a todo Tata, toda Yaya, todo Enguello, de la regla que invisa, del Santo Cristo del Buen Viaje. Nuevamente estamos aquí con los videos, continuando con esta serie, desmintiendo mitos urbanos. Me van a tener que disculpar por no subir algún tema en específico, pero he estado muy ocupado y ya casi llegamos a creo que a los 400 suscriptores, y cuando lleguemos a los 400 suscriptores les vamos a compartir algo muy interesante, algo que en verdad les sirva, que les ayude en su evolución personal, ¿sí? Porque de eso se trata. Recuerden que este mundo nadie vino a sufrir. Entonces cada 100 suscriptores les vamos a ir compartiendo algo, pero algo de verdad útil, algo que se pueda hacer con materiales que se puedan conseguir. Bien, vamos a comenzar. Tenemos muchas preguntas, pero ando corto de tiempo, así que no creo que pueda contestar todas. Bien, estamos, a ver, me dicen, ¿es cierto que los espíritus buenos se consiguen fuera del cementerio? Y pregunté ahí un poco de ese asunto, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos, el asunto está así. Y resulta que alguien dijo que en el cementerio no es bueno ir a recoger enfumbes para engangas, o no es bueno ir a realizar trabajos buenos en el cementerio, o tomar algo del cementerio para hacer trabajos buenos, que porque en el cementerio solo son energías estancadas, solo son energías oscuras. Bueno, el que dijo eso está bien pendejo. Con eso me dice todo, no conoce el tema espiritual. Y si es gangulero, palero, mayumbero, pues no sé qué está haciendo en esta religión, ¿sí? Que se vaya a la metafísica, a la parapsicología. Ahí están la mayoría de los estafadores, de los embusteros. Ya les he comentado en anteriores videos que la parapsicología, la metafísica, eh, está demostrado a nivel global que es un fraude. Bueno, este, entonces yo traté de indagar un poco más con esta persona. ¿Por qué dices que los espíritus buenos se consiguen fuera del cementerio? Me dice, es que, pues dice un tata que es mejor agarrar espíritus para engangas o para cualquier cosa fuera del cementerio, porque en el cementerio son fuerzas oscuras, fuerzas de estancamiento, ¿no? Y entonces, bueno, yo les voy a explicar algo, creo que ya lo he explicado en otros de mis videos. Ustedes, sí, ya lo expliqué, no vamos a redundar, vamos al grano. El cementerio también se conoce como camposanto. ¿Por qué se conoce como camposanto? Porque cuando se escoge un terreno que va a ser cementerio, tiene que ir un sacerdote católico, regularmente van más, y se hace una ceremonia muy antigua, de manera que ese lugar se convierta en un lugar santo, en un lugar sagrado, en un lugar de descanso eterno. Por eso se conoce como Camposanto. Entonces, la teoría es que si una persona muere, un ejemplo de esos que a veces desafortunadamente les toca ser parte de las estadísticas delictivas y son secuestrados y se los llevan al monte, a una cueva, a una barranca, etcétera, y los asesinan y ahí los entierran. La teoría dice que esas almas no hayan descanso porque no están en un lugar sagrado, ¿sí? Entonces esas personas, de ahí viene todo ese tema de esas almas
en pena, o de esos muertos oscuros, porque a veces también no asesinan buenas personas, asesinan pues a otros asesinos, ¿no? Eh, o sea, a veces entre bandas rivales secuestran a alguien muy malvado, se lo llevan al monte, a la barranca, a donde sea, lo asesinan, lo torturan, le hacen lo que quieren, y al final le dan lo entierran de forma clandestina, y entonces esa persona, este, pues ese espíritu más bien está resentido y tiene una tendencia a la maldad de por sí. Y a eso le agregamos que está fuera de un campo santo, entonces empieza a vagar y empieza a hacer pues manifestaciones paranormales, y con el tiempo empieza a involucionar y se empieza a volver, convierte en lo que es un muerto oscuro, ¿no? Cuando se trató de una persona muy malvada. Entonces, si un tata dijo que es mejor tomar espíritus fuera del cementerio, pues esto es lo que puede pasar. Se agarrar un muerto oscuro. Entonces yo les pido que ustedes piensen muy bien las cosas y analicen los dichos y las palabras de esa persona que dijo eso. Si hay un tata que está tomando espíritus fuera del cementerio, yo quiero que observen bien qué dice, qué hace, cuáles son sus teorías, cuáles son sus argumentos, cuál es su doctrina, porque seguramente esa persona está confundida por los espíritus que supuestamente él tomó fuera del cementerio. Estoy completamente seguro porque conozco el mundo espiritual. Y manifestaciones sobrenaturales las he sufrido desde niño. Entonces no, a mí no me van a venir a contar, pues no me van a engañar, pues, ¿no? O sea, no lo sé todo, no lo he vivido todo, pero lo poquito que he vivido, puta, con eso tengo suficiente, ¿no? Entonces, si hay un tata que agarra espíritus fuera del cementerio, se expone, se arriesga a que esos espíritus lo trastornen a sus ahijados, trastornen a sus clientes, porque esos espíritus no tienen descanso. Y esos espíritus van a tratar de resolver sus asuntos primero, antes de siquiera intentar arreglar tus broncas, ¿sí? Porque ellos se fueron irregularmente, si están fuera del cementerio, si fueron enterrados de forma clandestina, o sea, porque los asesinaron, pues con mayor razón, ¿no? Se fueron dejando muchos asuntos pendientes. Y algunos pues eran malvados de por sí como seres humanos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿los espíritus buenos se consiguen fuera del cementerio? Pues claro que no. Volvemos al tema del cementerio. El tema del cementerio es un camposanto. Aquí entra lo que es la fe. Vamos a hacer un video sobre la fe, porque la fe está mal entendida. O sea, les pongo un ejemplo. Si un sacerdote católico nos dice, ya le hice un ritual a este terreno, a partir de este momento, este es un lugar sagrado, este es un lugar de descanso, este es un lugar de descanso eterno, y este es un lugar pues santo, por decirlo así, ¿no? Y puedes traer a tus difuntos y tus difuntos van a estar en paz. Entonces, si no crees eso, o sea, pues es que pues busca otra religión, ¿no? Aquí entonces, aquí sí entra la fe, o sea, tienes que creer esto, pues, ¿no? Si no crees esto, pues entonces busca otra religión. Y por el contrario, por eso les decía que la fe está luego mal aplicada.
Si una persona llega conmigo y me dice, necesito que me haga un trabajo para un hechizo para conseguir empleo. Ahí, por ejemplo, yo no necesito su fe. Yo necesito tener los conocimientos y las habilidades necesarias para manipular energías positivas y negativas, hacer un hechizo, tener fundamentos verdaderos, y entonces esta persona va a tener su empleo. Y no necesito la fe de esa persona. Entonces, así es como la fe, así es como se trabaja el tema de la fe. O sea, hay cosas que debes de creer, que debes de tener fe, pero hay cosas que se consiguen en base a la manipulación de fuerzas espirituales. Es como si yo agarro este lápiz, ¿no? O sea, una fe ciega, una fe estúpida no me va a servir. Si yo digo, este lápiz va a flotar, este lápiz va a flotar, yo lo puedo estar repitiendo 10 días y cuando yo lo suelte, pues el lápiz se va a caer. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el tema es saber manipular las fuerzas de la naturaleza. Si yo le saco provecho a esta fuerza de gravedad, pues voy a hacer muchas cosas. Pero si yo tengo una fe estúpida, pues nunca voy a salir, voy a estar toda mi vida aquí diciendo este lápiz va a flotar, este lápiz va a flotar, y cuando yo lo suelte de todos modos se va a caer. ¿Sí? Entonces, si la doctrina católica nos dice que el cementerio es un lugar santo, pues tenemos que creerlo, ¿no? Entonces, esta persona que dice los mejores espíritus se consiguen fuera del cementerio, entonces su fe está trastornada, su fe tiene una fe equivocada. Es el mismo tema, él está pensando que el lápiz va a flotar, pero tarde que temprano el lápiz se va a caer. Es decir, tarde que temprano él y sus seguidores se van a dar cuenta de que estuvieron equivocados. ¿Sí? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿los espíritus buenos se consiguen fuera del cementerio? La verdad no. La verdad no. Porque fuera del cementerio, les vuelvo a decir, hay mucha alma en pena, hay mucho espíritu resentido y hay mucho muerto oscuro. Y todos los espíritus son cabrones, todos, todos, todos. El ser humano cuando fallece se eleva a otro nivel. Ya no lo limita el tiempo ni el espacio, incluso el idioma. El ser humano cuando fallece, cuando se convierte en espíritu, entiende incluso todos los idiomas. Por eso es que yo mucho le digo a mis ahijados, sobre todo, dejen de andar perdiendo el tiempo tratando de practicar o de aprender congo, bakongo, bantú. Tu enganga te escucha en español, te entiende. Tus fundamentos te escuchan en español y te entienden. Todos los espíritus entienden todos los idiomas. Ustedes creen que, ya les he puesto el ejemplo de la Virgen de Guadalupe, es un espíritu muy venerado a nivel mundial. O sea, hay rusos que veneran la Virgen de Guadalupe. ¿Y ustedes creen que el ruso está aprendiendo español para comunicarse con la Virgen de Guadalupe? O los alemanes que son devotos de la Virgen de Guadalupe, ¿ustedes creen que están aprendiendo español para comunicarse con la Virgen de Guadalupe? No, le hablan en su idioma. Pero bueno, vamos a continuar. Me dice otra pregunta. ¿Es cierto que la prenda judía se hizo para estar en contra de la Iglesia Católica? Dice que por eso se inventaron la enganga cristiana para estar como a favor de Cristo y la enganga judía para estar en contra de Cristo. Y yo nuevamente también, pues para dar mi opinión, yo necesito saber el contexto del tema, ¿no? Pregunté qué pasó, de dónde salió esto, no me quisieron decir, nada más me dijeron que un tata lo dijo, pero vuelvo a lo mismo.
a veces las personas hablan en total ignorancia o porque son muy estúpidos. Entonces decir que, más o menos yo entendí esto, que inventaron la prenda cristiana, le pusieron un crucifijo, rosario, le echaban agua bendita para que cuando el español llegara, o el conquistador, vamos a llamarlo así, llegara a la casa del esclavo y le dijera, a ver, me dijeron que practica brujería. No, no, no. Miren, aquí está mi ganga, pero tiene un crucifijo, tiene un rosario, mire, le echo agua bendita. Entonces, esta enganga es para hacer lo bueno, ¿no? Y ya se iba el sacerdote o el conquistador. Y ya entonces el esclavo iba con la prenda judía o hacía prendas judías para como para estar en contra del conquistador, ¿no? Como para fregar al conquistador, como para llevarle la contraria al conquistador. Pero bueno, todas estas patrañas es basura. Les voy a explicar de dónde viene el término judío. Y esto nos vamos a retomar, vamos a entrar al tema del antisemitismo, ¿sí? ¿Qué es el antisemitismo? Pues el odio a los judíos. Y esto es mucho más antiguo de la época de Hitler, que fue el máximo exponente del antisemitismo. Hace muchísimos años, el odio a los judíos lo comenzó la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Por el simple hecho de que ellos, los judíos, siempre han negado que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías. Hasta el día de hoy, los judíos no reconocen eso y ellos siguen esperando al Mesías. Y los católicos dicen que ya vino y que se llama Jesús. Bueno, ya vino y ya hasta se volvió a ir, ¿no? Y los judíos siguen esperando a su Mesías. Entonces, aquí cómo estuvo el tema, por eso les he dicho que la única religión que ha conquistado el mundo pues ha sido la Iglesia Católica, Iglesia Apostólica Católica Romana, algo así va el nombre. Hubo un tiempo en el que los romanos conquistaron Israel y pues igual que lo que hicieron con los congos, impusieron su religión, pero los judíos, al igual que todas las demás religiones, pues trataron de sobrevivir y hasta el día de hoy tienen su religión llamada judaísmo. Y entonces los católicos pues empezaron a difundir un odio hacia ellos, ¿no? Porque los católicos querían que el judaísmo desapareciera de la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos querían tener la supremacía en la religión, querían ser la única religión en el mundo, ¿no? Entonces, pues el famoso cristianismo, que viene siendo pues el catolicismo, se convirtió en la religión mayoritaria de Europa, ¿sí? Y los judíos empezaron a ser perseguidos regularmente. Hubo ciertos periodos a veces de calma, de tranquilidad, pero de repente empezaban las cruzadas. Estoy hablando de la Edad Media, ¿no? Allá por los años 1096 fueron masacrados varios judíos en Alemania. Esa fue una de las masacres más terribles en una cruzada. Y bueno, entonces los judíos empezaron a ser acusados de todo. Se decía que el día de Pascua secuestraban y sacrificaban a un bebé cristiano, ¿no? Se decía que los judíos envenenaban los pozos de agua. Se decía, si llegaba de repente una epidemia a nivel global de ese tiempo, pues decían que era culpa de los judíos. Entonces le echaban la culpa de todo a los judíos y que empezó a crear un odio que se conoce como antisemitismo, que hasta la fecha pues está, ¿no?
Entonces avanza el tiempo y pues Hitler fue su máximo exponente, ¿no? Masacró, asesinó a 4 millones de judíos. Pero ese odio sigue, les digo que en la actualidad sigue, hay muchos tiroteos en Estados Unidos y ¿qué es lo que hay en la mente de ese asesino? La teoría del antisemitismo, ¿no? El odio hacia los judíos y pues etcétera, etcétera. Entonces lo mismo pasó cuando la Iglesia Católica comenzó a tratar de desaparecer el palo Monte Mayombe, pues empezó a cristianizar a los congos, ¿no? Entonces los congos para sobrevivir, pues hacían eso, de que ponían una cruz, ponían el rosario, le echaban agua bendita, pero pues las engañas las usaban para bien y para mal. Lo que sí, al quedar ya influenciados, ya terapiados, de que los judíos eran malos, de que los judíos eran los causantes de todos los males de la humanidad, de que los judíos eran de lo peor, entonces cuando ellos hacían una enganga exclusivamente para maldad, pues le llamaban enganga judía, porque los judíos eran malos. Entonces, ellos con toda esa ideología que ya tenían, más la cultura que traían, pues dijeron, fusionaron pues el palo mayombe y dijeron, bueno, si los judíos son malos, pues voy a hacer una enganga judía, o sea, una enganga mala, ¿no? Se supone que era lo peor que había en el mundo, los judíos. Y por eso el gangulero decía, pues voy a hacer una prenda judía, porque pues si los judíos son malos, pues mi prenda va a ser judía para que sea mala. Pero eso de que hicieron la enganga cristiana a favor de Cristo y la enganga judía para estar en contra de Cristo, eso no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Es más el tema de lo que les estoy diciendo. Los judíos, perdón, la Iglesia Católica Apostólica Romana fomentó el antisemitismo, fomentó el odio hacia los judíos, los pintó como lo peor que puede haber en la tierra. Y entonces el negro Congo, Bantú o lo que quieras, pues dijo, conociendo el tema del bien y del mal, pues voy a hacer una enganga malísima, ¿no? Entonces le empezaron a llamar judía. Entonces esa es la explicación. No tiene otra connotación, pues. Es como, por ejemplo, también el tema de las influencias el conquistador influencia siempre al vencer, al conquistado, ¿no? Por ejemplo, cuando los árabes conquistaron el Congo y ciertas regiones de África, donde se practicaba palo mayombe, ifá, orisa y todo eso, pues influyeron en algunos aspectos. Por eso es que tenemos el tema del saludo, ¿no? Sucedió lo mismo, o sea, así como en Cuba, el negro para sobrevivir inventó una prenda cristiana, o sea, es decir, le ponía el crucifijo y le ponía pues varias cosas de los católicos. Pues así también cuando fueron conquistados por los árabes, llegaban a los munanzos a supervisar, porque todas las conquistas de la antigüedad, todas tienen un tinte religioso. Hoy en día ya las guerras ya no son con tintes religiosos, ya son con tintes económicos, pero antes eran con tintes religiosos. En realidad los sacerdotes religiosos le lavaban el coco a los gobernantes para que se expandieran, les decían, mira, conquista fulano, conquista sutano, para que seas más grande, para que seas poderoso, pero en realidad querían expandir su religión. Entonces cuando los árabes conquistan África, bueno, las zonas donde se practica Ifá, Orisa, Palo Mayombe y algunas otras religiones,
pues lo primero que hicieron fue establecer el Islam, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaban a un monanzo, pues salía el Tata, ¿no? Y decía, Salam Aleikum, para que el otro dijera, ah, pues este es de los nuestros, ¿no? Y el otro, Aleikum Salam, ¿no? Que por ahí hay gente que dice que se pronuncia diferente, que significa diferente, me vale madre. Esto es lo que se tiene en la actualidad, esto es lo que se usa. Que salgan con que se pronuncia de otra forma y que significa otra forma, me vale madre. O sea, esto es lo que se usa ahorita en Salam Aleikum, Aleikum Salam. Lo demás me tiene sin cuidado. Y entonces llegaban a los monazos y pues salía el Tata, ¿no? Salam Aleikum. Y los demás, Aleikum Salam, ¿no? Y entre otros, que ya les comentaba en otro video también que otra de las influencias fue que antes las iniciaciones se hacían, el pacto con Menga era a través de la circuncisión. Eso se quitó por obvias razones, ¿verdad? Entonces, y el saludo se quedó porque pues no nos cuesta nada decir en Salam Aleikum, Aleikum Salam. Y eso se quedó. Pero así como influyó la Iglesia Católica en Cuba a los mayomberos, así influyeron los árabes en África también a los mayomberos, ¿no? Por eso tenemos el saludo en Salam Aleikum, Aleikum Salam. Y por eso hay gente que dice que, que el palo mayombe es de origen árabe, pero no es de origen árabe. Si eso fuera los árabes, si el origen estuviera en los árabes fueran unos super ganguleros, fueran unos super quimbiceros, unos super mayumberos, pero no es así. Los árabes practican el Islam y el Islam es muy diferente al palo mayombe. Entonces las personas que dicen el palo monte mayombe es de origen árabe y que no es cierto, o sea, no es cierto. Sí tenemos influencia de ellos, hay palabras de algunas deidades que son palabras árabes. Hay algunos ritos que son ritos árabes, pero no, el palo mayombe no es árabe. Cuando los árabes invadieron esas zonas del Congo, de África, donde se practicaban este tipo de religiones, ellos ya traían el Islam y ya existía el palo monte mayombe en su dimensión, pues, ¿no? Recuerden que realmente el palo monte mayombe, pues se creó en Cuba, pero en su religión oficial o de original, por ejemplo, incluso se dice que la religión original se llama Budunfa y todavía existe en República de Benin. Y Budunfa es como la unión de Ifá, de santería y de vudú y de palo mayombe todo en uno. Entonces, si sale alguien diciéndote el palo monte mayombe es de origen árabe, no es cierto. Cuando los árabes conquistaron esas zonas del Congo, de África, ya existía el Islam y ya existían este tipo de prácticas que hoy conocemos como palo monte mayombe. Les voy a comentar algo del Islam. El Islam es una religión monoteísta. Su Dios es Alá, su profeta es Mahoma y su libro sagrado se llama el Corán. Si el palo monte mayombe fuera de origen árabe, usáramos el Corán, de mínimo usáramos el Corán. Es como cuando se funda la Iglesia Católica. La Iglesia Católica creó el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento ya existía, ese es de los judíos, que por cierto los judíos le llaman Tanaj. Y dentro de ese Tanaj está la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Eso es la Torá y están incluidos dentro del Tanaj, que la Iglesia Católica le llama Antiguo Testamento. Eso es de los judíos, pero los católicos al conquistarlo dijeron presta para la orquesta y le llamaron
Antiguo Testamento y crearon el Nuevo Testamento. Entonces pasa el tiempo y Martín Lutero, un resentido, igual que muchos que abundan por ahí, dijo, no, esto no está bien, yo sé hacer las cosas mejor. Y creó el protestantismo, algo así se llama, se pronuncia. De donde surgen todas estas sectas de tinte evangélico, ¿sí? De donde surgen los luteranos, los bautistas, los metodistas, los testigos de Jehová, la Iglesia de la Luz del Mundo, y todas las corrientes evangélicas. ¿Y qué es lo que hacen estos? Agarran ese libro que creó la Iglesia Católica llamado Biblia, que se compone de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces se agarran ese libro y se lo apropian. O sea, por eso yo les llamo sectas, porque ellos no tienen nada, no son de ellos. La Biblia no es de ellos. La Biblia que usan los evangélicos es de la Iglesia Católica. Entonces, cuando los evangélicos, las sectas evangélicas me digan, aquí está mi Biblia o mi libro sagrado, entonces yo le voy a reconocer como una religión, pero mientras, pues no lo son. Simple y sencillamente, Martín Lutero, resentido porque no le dieron algunos cargos en la Iglesia Católica, porque no se hacían las cosas como él decía, pues se autonombró iluminado, se autonombró dueño absoluto de la verdad y del conocimiento, y fundó todas esas corrientes de tinte evangélico que mucho daño le han hecho a la humanidad. Y se robaron ese libro sagrado de la Iglesia Católica que se llama Biblia. Por eso es que usted ve al evangélico con la Biblia en la mano, ¿no? Y siempre llega y te dice, no, que la Biblia dice que esto y que el otro. Cuando llegue un evangélico a tu casa y te diga, la Biblia, dile esto y el otro, dile, ¿sabes qué? Esa Biblia no es tuya, es de la Iglesia Católica. Pero bueno, volvemos al tema. El Islam. El Islam, por ejemplo, no tiene nada que ver con el palo monte Mayombe. Por ejemplo, en el Islam está prohibido comer carne de puerco, al igual que en el judaísmo, porque recuerden que son hermanos, primos hermanos. Y en palo Mayombe, puta, nos tragamos el puerco, pero en sus diferentes formas, ¿no? Entonces, ¿dónde está el parecido con el Islam, ¿no? Otra cosa, en el Islam, por ejemplo, tiene 5 pilares que todo buen musulmán debe de cumplir. Por ejemplo, la profesión de fe, la oración 5 veces al día, que yo no veo a ningún mayombero orando 5 veces al día. La limosna, hay unos mayomberos que no te dan ni el saludo. El ayuno, no, hay unos mayomberos que, puta, dicen, si no le quitas el plato, hasta se lo come también, ¿no? Entonces, y la peregrinación a la Meca. Si el palo monte Mayombe fuera de origen árabe, de mínimo, una de estos 5 pilares estuviera en nuestra fe. Pero ni uno solo se practica en el palo monte Mayombe. Entonces a veces hay gente que hijo de veras, que se quieren hacer los importantes, que se quieren hacer diferentes, y te empiezan a decir una sarta de mentiras, unas sartas de pendejadas, y te confunden y te envuelven y empiezan a fomentar su verdad de ellos, ¿no? ¿Cuál es su verdad de ellos? Que el palo monte Mayombe es de origen árabe, y no es así. No es así. Los árabes tienen una religión que se llama Islam y no se parece en nada a nuestra religión. Absolutamente en nada, ¿sí? Entonces, salvo ciertos rasgos, por ejemplo, el machismo, eso sí se quedó en el palo monte Mayombe, el machismo de los árabes, donde la mujer es discriminada por su condición de mujer. Si la mujer está menstruando, ¿qué te dicen esos tatas cerrados? No, no te acerques al munanzo, porque el muerto te puede comer la sangre.
Eso viene de los árabes. Los árabes no dejan entrar a sus mujeres a la sinagoga. Los judíos no dejan entrar a la sinagoga y los árabes no dejan entrar a las mujeres a la mezquita. Porque ellos consideran la menstruación algo impuro que desagrada a Dios. Pero si Dios así las hizo, ¿sí me explico? Entonces, desde ahorita, yo sé que voy a levantar mucha polémica, pero me vale madre. En la regla Quimbisa y en la casa del Santo Cristo del Buen Viaje, y sobre todo en este cabildo donde yo estoy, las mujeres son muy diferentes a otras casas religiosas, ¿sí? Ya se imaginarán en qué sentido. Porque ese machismo fue heredado de los árabes. Desafortunadamente el ser humano a veces agarra lo que le conviene. O sea, le dice a la yaya, no puedes rayar. ¿Por qué? Porque eres mujer. Y inventan teorías que esto y que el otro y que bueno. Le dicen a la yaya, a los mayomberos, no puedes sacrificar animales. ¿Por qué? Porque eres mujer. Y inventan una excusa, no, es que esto es que el otro. Le dicen a la yaya, ¿estás menstruando? Sí, no puedes entrar a la ceremonia. ¿Por qué? Porque eres mujer. Inventan una excusa, ¿sí me explico? Eso sí se heredó de los árabes. Pero que la religión Palo, Monte, Mayombe, Quimbiza, en sus diferentes ramas y en sus diferentes formas, sea de origen árabe, es una vil mentira. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuánto llevamos? 36 minutos. Aquí le vamos a parar porque no me gusta hacer el video muy largo. La gente tiene mucha cosa que hacer y yo soy uno de los que fomentan que vivas tu vida, que la vivas bien, que te preocupes por tu evolución y que dejes de andar pensando pendejadas y dejes de andar escuchando pendejadas. Estoy a sus órdenes, síganme mandando por favor sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. En la medida de lo posible trataré de contestar. Y digo en la medida de lo posible porque de todos los quimbiceros pues yo soy el más pequeño. Y bueno, pues me despido como siempre deseándoles que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.